Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos con la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a continuar. Vamos a hacer un ejercicio adicional de segunda condición de equilibrio de rotación. Con eso estaremos cerrando la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿tenemos alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran compartir con el grupo? No, profe. ¿No? Gracias. Por ahí también te comento, por ahí tengo unos registros de asistencia hechos muy a destiempo. Esos registros de asistencia a destiempo me pueden decir dos cosas: o que son descuidos a la hora de registrar su asistencia, o que están tratando de sorprenderme. Entonces tengan cuidado, por favor. Registren su asistencia al término de la sesión, porque están registrando hasta el día siguiente. Tengo registros ayer de asistencia del miércoles, dicen ellos que son del miércoles, pero lo hicieron el jueves. Les comento, ustedes se registran su asistencia y automáticamente se registra la fecha y la hora en que lo hacen. Independientemente de la hora que ustedes le pongan ahí, pues está la hora real en que lo hacen. Así que pues, no traten de sorprenderme, por favor, o hagan sus cosas en el momento, o pónganle una nota: se me olvidó registrar en tiempo, lo estoy registrando tarde, porque parecería que me quieren sorprender, y eso resulta un tanto difícil. Entonces hay que ser honestos, muchachos. Si no pudieron registrarse porque se les olvidó, cualquier otra situación sucedió, y se están registrando hasta el día siguiente, pues tengan la honestidad de decir: pues me estoy registrando tarde, tuve problemas, se me olvidó, lo que haya sido, era válido, pero hay que ponerlo, ¿no? No hay que tratar de sorprender al enemigo. ¿Sale, muchachos? No soy el enemigo, pues, pero tampoco me gusta ser sorprendido o que me quieran sorprender, porque pues no es posible. ¿Vale? Entonces, nada más es para los que saben, cada quien sabe cómo hizo su registro. Si alguien está en ese caso, pues sabe a quién me estoy refiriendo. Muchachos, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi presentación para que terminemos de realizar este ejercicio. Y rápidamente vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho hasta hoy con este punto de el tema del momento, que es esto que tenemos aquí ejemplificado en esta animación. Cuando aplicamos una fuerza y logramos que algo gire, eso se llama un momento. Si aplicamos fuerzas paralelas sobre un cuerpo que puede girar alrededor de un punto, también estamos generando un giro, y eso es un momento. Y el momento forma parte de lo que se llama el equilibrio de rotación. Si podemos asegurar
que la suma de los momentos que generan las fuerzas en un cuerpo es igual a 0, entonces estaremos cumpliendo la segunda condición de equilibrio y podemos asegurar que se cumple, que ese cuerpo tiene un equilibrio de rotación, es decir, no gira. Y esa condición la aplicamos en el estudio de un cuerpo al cual aplicamos fuerzas y vimos la forma en que podemos determinar ese momento por el producto del vector fuerza por el vector brazo de palanca que se operan en cruz, de tal suerte que como resultado tenemos una cantidad que se llama momento que aparte de tener magnitud tiene dirección y sentido. Y esa dirección y sentido se la dábamos por medio de este signo. Haciendo esta convención, veíamos que si lográbamos con la fuerza hacer girar el cuerpo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, eso me daba como resultado un momento positivo. Y si hacíamos que el cuerpo girara en el sentido de las manecillas del reloj, entonces eso me daba un momento negativo. Y este signo positivo o negativo me daban precisamente la característica de la dirección de ese momento. Por eso, bueno, estamos usando de esa manera. Y veíamos que esto lo íbamos a aplicar precisamente en la resolución de problemas de este tipo, donde tenemos cuerpos alargados que están sometidos a fuerzas en ambas direcciones y que cada una de estas fuerzas genera un momento sobre este cuerpo. Y la forma de resolver esto entonces es que apliquemos las dos condiciones de equilibrio. Por principio de cuentas, tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio y decir que verificar que la suma de las fuerzas que se aplican en este cuerpo sea igual a 0. Y eso me va a permitir que este cuerpo no se desplace en ninguna dirección. Y después vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, es decir, que sumaremos los momentos que genera cada fuerza y entonces los igualaremos a 0, porque esa es la segunda condición de equilibrio, que la suma de momentos sea igual a 0. Y cuando eso suceda, podemos asegurar que este cuerpo está en equilibrio total, es decir, que no se desplaza en ninguna dirección, pero además tampoco gira, porque tanto la suma de fuerzas es igual a 0 como la suma de momentos es igual a 0. Y lo vimos para este caso, y lo vimos para un caso similar, pero con algunas características diferentes, en donde ya también tomamos en cuenta el peso de la viga, que pues tiene una masa, entonces tiene un cierto peso, y también ese peso es generador de momento. Y el día de hoy vamos a hacer este ejercicio, muchachos, de manera similar a los anteriores, pero que tiene una variante, porque ahora resulta que tenemos aquí esto que es una barra de 200 newtons suspendida de una cuerda, y en sus extremos de esta barra están colgados dos pesos, que podemos denominar como nosotros queramos, y que al final lo que no conocemos es el peso de este cuerpo que está aquí, que tendría esta dirección, y la fuerza que aplica esta cuerda que sostiene la barra, la viga esta que está aquí colgando, que sería al ser una cuerda, un algo que está colgando aquí, esto generaría una tensión en esa cuerda y por eso a esto le vamos a llamar la tensión. Y entonces lo importante ahora es determinar cuánto vale esta tensión y cuánto vale este peso. Vamos a llamar, como hay dos cosas aquí que tienen un peso, vamos a llamar que este es el peso 1 y este que sea el peso 2. Y entonces nuestro objetivo es determinar cuánto vale esta tensión y cuánto vale este peso 2 para que esto se mantenga en equilibrio con esas condiciones. Muchachos, la pregunta es, ¿cuál otra fuerza me falta que no he ejemplificado? Este peso 2, bueno, también tiene esta dirección hacia abajo. No lo marqué, pero ahorita lo marco. ¿Cuál otra fuerza me falta aquí marcar su dirección? Bueno, marcarla y marcar su dirección. ¿Qué otra fuerza me falta? Tengo los dos pesos y la tensión, ¿cuál me falta? La de los 200 newton. Los 200 newtons, que es el peso de la viga. Y ese peso también sabemos que pues va a afectar. Este es el peso, igual es otro peso, vamos a poner que es el peso de la viga para diferenciarlo. Y con eso ya tenemos todos los elementos, todas las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo. Tenemos aquí las distancias que están interviniendo ahí. ¿Qué sigue en la solución de este problema? ¿Con qué seguimos, muchachos? ¿Qué hacemos después de esto?
Graficarlo en el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, en el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que el diagrama de cuerpo libre aquí en este caso pues es muy simple. Es una línea horizontal en donde representamos las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, al extremo izquierdo de esta viga tenemos el peso 1, está aplicado ahí, W1. Y luego al otro extremo de la viga tenemos el peso W2. Y luego el peso de la viga lo tenemos, recordemos que ese siempre va exactamente al centro de la viga. Y tenemos la tensión que está por aquí en algún punto, pero en este caso va hacia arriba. Y esa es la tensión. Y son todas las fuerzas que tenemos. Y recuerden que además de las fuerzas tenemos que poner aquí las distancias que conocemos al respecto. Porque sabemos que de aquí a acá, desde el extremo izquierdo de la barra hasta este punto donde está la tensión, hay 3 metros, perdón, este era 3, no 2. Hay 3 metros. Y lo que también sabemos, porque aquí lo vemos en el esquema, que después de la cuerda que está sosteniendo esta viga, hay 5 metros hasta el extremo derecho de la viga. Perdón. Ya están mis diagramas, mis fuerzas y mis distancias que conozco en este diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me hace falta definir ahí para poder seguir resolviendo? Muchachos. ¿Qué me falta? Este no es el peso 2, es el peso de la viga. ¿Qué sigue? ¿Qué más tengo que hacer para poder seguir resolviendo? Aplicar la primera condición de equilibrio. Ok, pudiera ser. Bueno, vamos a ver hasta que nos demos cuenta entonces. Aquí si aplicamos la primera condición de equilibrio. Bueno, sería elegir el punto, ¿no? Ajá. Pudiera ser en este punto o pudiera ser cuando llegamos y digamos la necesidad, pero ya que lo mencionamos, vamos a elegir el punto de giro. Entonces, porque para calcular los momentos vamos a tener que definir finalmente un punto de giro para poder determinar las distancias y los brazos de palanca. Entonces, aquí tengo dos cosas que no conozco, que es la tensión y el peso 2. Decía yo que elegir el punto de giro tiene que ver con esto, porque yo puedo colocar el punto de giro donde quiera, es decir, es válido colocarlo en cualquier punto y en cualquier punto me va a resultar, pero lo más conveniente es que yo lo elija en donde esté aplicada alguna de estas dos fuerzas que no conozco, porque con eso voy a simplificar la solución del problema. La pregunta es, quiero que ustedes me digan, ¿dónde lo coloco? ¿En la tensión o en el peso 2? En el peso. Peso 2. En el peso 2. Okay. Me dijeron que en el peso 2, entonces aquí vamos a poner punto de giro. Y eso lo vamos a utilizar para cuando calculemos los momentos. Entonces ahora regresamos precisamente a donde me habían dicho, aplicar la primera condición de equilibrio. Y recordando que esa primera condición de equilibrio me dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Y en este caso, como tenemos solamente fuerzas en Y, pues vamos a decir que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y la pregunta es, muchachos, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? Tensión, peso 1, peso 2, peso V. Prácticamente todas, ¿no? Vamos a ver, así como las tenemos de izquierda a derecha, vamos a irlas escribiendo. Peso 1. ¿El peso 1 es positivo o negativo? ¿Es negativo? Negativo. Es negativo, tiene que ser menos el peso 1. Y luego sigue más hacia la derecha, sigue, lo que encontramos es la tensión, ¿no? La tensión es positiva porque está hacia arriba. Y luego sigue el peso de la viga. Ese es positivo o negativo. ¿También es negativo? También es negativo, es el peso de la viga. Y luego hasta el extremo derecho está el peso 2. Y ese es positivo o negativo. 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 También es el peso 2, es negativo. Y entonces son todos. Son 4 ya. Y la suma de estos 4 debe ser igual a 0. Estamos sumándolos con su signo, por eso algunos son positivos y otros son negativos.
pero estamos haciendo una suma. Entonces, el peso 1 ya lo conocemos, es de 980 newtons, eso no hay nada que hacer, simplemente sustituir su valor, menos 980 newtons. Si lo tuviéramos en masa, pues habría que calcularlo en peso, pero aquí ya está dado el peso porque está dado en newtons. Más la tensión que no conocemos, pues la indicamos solamente, menos el peso de la viga que también conocemos, que es de 200 newtons, menos el peso 2, que tampoco conocemos, debe de ser igual a 0. Y entonces vamos a reducir lo que sí conocemos, son menos 980 menos 200, me queda menos 1180, ¿no? 1180 newtons, más la tensión que no conozco, menos el peso 2 que no conozco, y eso es igual a 0. Y entonces de aquí voy a poder despejar esto, ya no tiene sentido que lo tenga aquí si conozco el valor, y me queda que la tensión menos el peso, 2, va a ser igual a ¿cuánto? A 1180. 180, profe. 1180, pero positivos. Recuerden que ese signo negativo al pasar del otro lado del signo igual tiene que cambiar, porque tiene que pasar con la operación contraria, y entonces se convierte en positivo. 1180 newtons. Ya tengo aquí una ecuación que tiene dos incógnitas y que no puedo solucionar porque pues no puedo hacer nada. Cualquier cosa que despeje o trate de encontrar el valor a partir de esta, no voy a llegar a ningún lado. Lo que hice entonces ahorita es encontrar una primera ecuación para resolver esto. Necesito dos ecuaciones con dos incógnitas para poder resolver esto. ¿Qué hago para encontrar la segunda ecuación? ¿Qué sigue? Aplicar la segunda condición de equilibrio. Aplicar la segunda condición de equilibrio. Entonces, si aplico la segunda condición de equilibrio, aplico la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio, según recuerdo, me dice que la suma de los momentos debe de ser igual a 0. Esa es mi segunda condición de equilibrio. Y aquí en este momento, válgame la redundancia, en este punto, me conviene recordar que el momento, pues resulta de multiplicar la fuerza por el brazo de palanca. Y además, recordar la convención de que si hago girar un cuerpo en la dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿cómo es el momento en este caso? Contraria a las manecillas del reloj, ¿cómo es el momento? Positivo. Y si hago girar el cuerpo en la dirección de las manecillas del reloj, que sería hacia acá, Negativo. el momento sería negativo. Este es el punto importante aquí. Entonces vamos a hacer esta suma de momentos. Recuerdo que cada fuerza genera un momento, entonces voy a hacerlo ya completo para no saltarme pasos. Decir que, por ejemplo, el peso 1 va a generar un momento. Tengo el momento que genera el momento del peso 1, así lo voy a llamar. Y a eso le tengo que sumar el momento de la tensión, porque la tensión también es una fuerza que genera un momento, y entonces el momento de la tensión. Y le voy a sumar también el momento del peso de la viga, el peso de la viga, y le voy a sumar también el momento del peso 2. Y sumados esos cuatro momentos, debe ser igual a 0, de acuerdo con esta segunda condición de equilibrio. Ahora vamos a sustituir sus valores. El momento del peso 1, muchachos, es su fuerza, la fuerza por el brazo de palanca. ¿Cuánto vale la fuerza del momento 1? ¿Cuál es el valor de la fuerza del momento 1? O el peso, pues, el peso 1, ¿cuánto vale? 980 newtons. 980 newtons. Perdón, antes de eso tendríamos que haber analizado si esto es positivo o negativo. Aquí me regreso. Veo que el peso 1, muchachos, está aplicado aquí en el extremo izquierdo de la viga. Y el punto de giro está acá en donde está el punto morado hasta el extremo derecho. La pregunta es, ¿hacia dónde hace girar este peso 1 a la viga? ¿En qué dirección? ¿De las manecillas? Al sentido contrario. Contrario a las manecillas. Entonces, en este caso, el momento es positivo. No tiene sentido que se lo ponga, pero ahorita solamente para ver que lo encontramos. Aquí está. Sería 980, que es la fuerza, más bien el peso 1,
¿Y su brazo de palanca cuál sería? ¿Cuál es la distancia de donde se aplica el peso 8 1 metros. al punto de giro? 8 metros, muy bien. ¿Alguien tiene duda de dónde salen esos 8 metros, muchachos? ¿No? No, profe. Tomar eso como un no. Entonces, vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto es la tensión. La tensión está aplicada verticalmente hacia arriba. Y la pregunta es, esta tensión, con respecto a este punto de giro, ¿hacia dónde haría girar esta barra verde? En el sentido de las manecillas. En el sentido de las manecillas. Entonces, ¿cómo será mi momento para este caso? Negativo. Negativo. Entonces, ponemos, lo primero que hacemos es poner ese signo negativo. Y luego, el valor de la tensión. Como no la conozco, simplemente le indico la tensión. Ahora, su brazo de palanca, ¿cuánto vale? 5 metros. 5 metros, que es la distancia de donde se aplica la tensión, hasta el punto donde puede girar, son 5 metros. Muy bien. Ahora, el siguiente punto es el momento del peso de la viga. El peso de la viga ya lo conozco, es de 200 newtons. Pero, y bueno, ahí vemos la dirección del peso de la viga. La pregunta es, ¿hacia dónde hace girar el peso de la viga a esta barra verde o a esta viga, propiamente con respecto a ese punto de giro? Sentido de las En manecillas, el, También en el sentido contrario a las manecillas. sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el momento es Ahora sería positivo. positivo, muy bien. Positivo, y entonces la fuerza, que es el peso de la viga, que son 200 newtons, por su brazo de palanca me van a dar el momento del peso de la viga. ¿Cuánto es el brazo de palanca del peso de la viga? ¿Alguna idea? Serían 4. tres. Ya me dijeron por ahí que 4. ¿Alguien ¿No tiene otra serían idea? 3? Ya me dijeron que 3, ok. Ya tengo 2 ideas. ¿Cuál será la buena? ¿Alguien quiere desempatar? En total son 8, entonces si es a la mitad son 4. Ajá. En total son 8 metros el ancho, el largo de la viga, entonces esa es la mitad. Serían 4, ¿no? En este caso, como tengo el punto en un extremo, pues sería la distancia del centro al extremo. Entonces, esta sería esta de aquí a acá, habría 4 metros. Si lo vemos, porque esta tendría 8 metros, aquí también tendría 4 metros. Estaría ahí perfectamente al centro, pero de donde se aplica el peso de la viga, que es al centro, hasta el punto extremo donde está aplicado el peso 2, que es donde puede girar, hay esos 4 metros. Entonces, por esta razón, el brazo de palanca del peso es de 4 metros. Si lo vimos por ahí, muchachos, si lo percibimos. sí, profesor. Tomaré eso como un sí. Y entonces, finalmente, el punto es que me hace falta el momento del peso 2. El momento del peso 2 es, resulta que pues tengo que multiplicar el peso 2 que no conozco por su brazo de palanca. Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto vale el brazo de palanca del peso 2? Vale 0. Vale 0, porque está exactamente en el punto donde puedo girar. Y entonces, como esto se va a hacer 0, al final si lo sumo, si lo resto, pues me da lo mismo, pero lo voy a indicar. Y la suma de todo esto debe ser igual a 0. Pues vamos a hacer las operaciones, muchachos, ayúdenme con su calculadora. 980 por 8. 9 por 8, 72. 8 por 8, 64. Son 7.840. Son 7,840. Ok, gracias. 7.840 newton metros son positivos. Menos la tensión que no conozco todavía por 5 metros, que es su brazo de palanca, lo dejo indicado. Y más 2.200 por 4 me dan 800. Serían 800. 800 newton metro. Esto se hizo 0, ya no me interesa, entonces todo eso es igual a 0. Si sumo entonces 7.840 más 800 me da 8.640, ¿no? Sí, profe. 640 newton metro menos T, que multiplica a 5 metros,
Entonces, esto va a ser igual a 0. Y de aquí puedo ya ir despejando. Voy a quitar esto primero para acá. Resulta que entonces menos t se multiplica a 5 metros. Va a ser igual a ¿qué, muchachos? ¿Qué le hago a estos? ¿Cómo pasan de este lado? ¿Pasarían positivos? Ah, no, negativos. Son positivos, entonces pasarían negativos, ¿no? Serían menos 8.640 Newton metro. Y resulta que para dejar solita la t, pues tengo que quitar tanto el signo negativo como el 5 metros. Entonces, si despejo de aquí eso, y lo paso para acá, me queda que t va a ser igual a menos 8.640 metros, que ya estaban aquí. 640 Newton metro. Ya estaban de este lado. Me llevo el signo menos y me llevo los 5 metros. Los dos están multiplicando a la t, entonces los paso acá dividiendo. Y entonces con eso el signo se va a eliminar. Los metros de Newton metros se van a eliminar. Van a quedar solamente newtons. Y 8.640 entre 5 me da 1728. 1728. ¿Así? Sí, profesor. 1728 newtons. Ese es el valor de la tensión. Esa es la tensión que debe de aplicar esta cuerda que sostiene esta viga para mantener ahí suspendido estos dos pesos a sus costados. Y entonces lo único que me resta es determinar cuánto vale el peso 2 para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Qué hago entonces aquí? ¿Qué hago para encontrar el peso 2? Sustituir. Sustituir. Si sustituyo, en este caso, t, en esta ecuación 1, resulta que tengo que t vale 1728. 1728 newtons. Menos el peso 2 va a ser igual a 1180 newtons. Y bueno, aquí tenemos una cosa rara, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a quitar estos y los voy a pasar para acá. Voy a escribirlo acá, me queda que menos peso 2, menos el peso 2 va a ser igual a 1180 newtons. Menos 1728 newtons. Y entonces, menos el peso 2 va a ser igual a... ¿Cuánto me da aquí? Menos 600, no, menos 592. ¿Cuánto me da, muchachos? ¿Siguen ahí? Quedaría menos 548. Menos 548. No, no creo. Serían 52, ¿no? No, menos 542, ¿no? A ver, chíquenle, 1180 menos 1700. Sí, son menos. Menos 548. Ok, menos 548. Menos 548 newtons. Pero tengo menos W2 y menos 548. ¿Qué pasa con estos signos? Puedo verlo de dos maneras. Si tengo signo negativo del lado izquierdo y del lado derecho, lo que tengo es que los puedo eliminar. O si eso me causa problema, tengo que multiplicar por menos 1 para eliminarlo y tendría que multiplicar por los dos lados por menos 1 y entonces ya se convertirían en positivos. Entonces, como lo quieran ver, o paso este signo negativo dividiendo acá y a la hora que lo pase se van a eliminar, pero entonces me queda que el peso 2 va a ser de 548 newtons. Nada más es para eliminar ese signo. Lo más simple es que si aparece el signo de los dos lados, lo puedo eliminar sin ningún problema. Entonces, me queda que el peso 2 es de 548 newtons.
¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Ah, ok. 500, 700, ok. Ya está. Entonces, pues ya tenemos ahí, muchachos, ya calculamos las dos, la tensión y el peso 2. Pues ya lo único que nos restaría a lo mejor es escribir todos nuestros datos en polar, en forma de vector. Pero prácticamente ya terminamos porque vemos que aquí el peso 1 expresado en forma polar sería igual a 980 newtons. ¿Con qué ángulo, muchachos? De 270. 270 grados, muy bien. Está verticalmente hacia abajo, o sea, sobre el eje Y, negativo, sin problema. El peso 2, que fue lo que calculamos, expresado como vector, sería igual a 548, ¿no? 548 newtons. ¿Qué ángulo? 270. Igual 270 grados porque está verticalmente hacia abajo, es decir, en el sentido negativo del eje Y. El peso de la viga, expresado en forma polar. 200 newtons con un ángulo de 270 grados. Muy bien, gracias. 270 grados. Y finalmente la tensión acá arriba, muchachos, la tensión sería 1728 newtons con un ángulo de 90 grados. 1728 newtons con un ángulo de ¿cuánto, perdón? 90 grados. 90 grados, ok. Y ya están, pues esos serían nuestros resultados ya expresados en forma unitaria, digo, en forma polar. Y expresados en forma unitaria también sería bien fácil porque sabemos hacerlo, eso. Pero bueno. Mi tensión y el peso 2 era lo que estábamos buscando, ya están ahí. Los otros eran datos, pero también los escribimos en forma polar, como vectores. Y así pues ya encontramos entonces nuestro valor del peso 2 y de la tensión, que era nuestro objetivo en este problema, determinar esos dos valores. Si se dan cuenta del proceso que hicimos, a pesar de que ahora la tensión está hacia arriba, o podríamos tener fuerzas en esa dirección o arreglos diferentes, el proceso que realizamos fue el mismo, exactamente que hicimos antes en los dos ejercicios previos. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Ninguna, profesor. ¿No? No, profe. Pues con esto estamos terminando los ejercicios que tenemos preparados para este tema. Hay unos ejercicios ya propuestos en su Classroom en relación a este tema. Y este tema lo estaremos aplicando el día viernes, el próximo viernes para evaluarlo. Y el próximo día lunes, que dijimos que íbamos a hacer la primera parte, estaríamos evaluando hasta tensiones. Y ya esta parte de vigas, o de lo que es momento, segunda condición de equilibrio, ya lo estaríamos evaluando el día viernes. Entonces todavía tenemos oportunidad de lunes, muchachos, si hubiera alguna duda, pregunta o comentario, alguna duda, algo que repasar o revisar, tenemos oportunidad el día lunes en la primera hora para hacer esa revisión o resolver esas dudas, y la segunda hora del día lunes estaríamos aplicando la primera parte del segundo parcial, que desde luego, igual que el primero, consta de una parte de teoría y una parte de problemas. Pero, pues hasta aquí lo del día de hoy, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo más que quieran agregar? No, profe. ¿No? No, profe. No, profe.
Vamos a aprovechar entonces para registrar la participación de esta sesión. Les recuerdo que hay también en Classroom publicados unos cuestionarios en Quizzes para que puedan repasar su teoría, perdón. Entonces ya vamos a registrar la participación, aprovechando que ahora sí, hace rato no, como que estaban fuera de servicio los servidores, pero ya está aquí. Muchachos, regálenme sus apellidos para registrar su participación en la sesión del día de hoy. Atempaneca, por favor. Atempaneca, muy bien. ¿Quién más? Silva Lara. Silva. Sánchez Silva, ok. ¿Alguien más? Ramírez Castillo. Ramírez Castillo, ok, es el único Ramírez, adelante. Marín Gómez. Marín Gómez. ¿Alguien más por ahí, muchachos? Creo yo. Carrasco García. Criollo Cruz. ¿Quién más me dijo por ahí? Carrasco. Carrasco, ok. Muy bien, Anthony, gracias. ¿Quién más? Aguayo Muñoz. Aguayo, Muñoz Fernanda, Aguayo, ok. ¿Alguien más? Muchachos, ¿ya no falta nadie? ¿Abren ahora o callen para siempre? ¿No? Bien, muchachos, pues gracias entonces, gracias por su participación, por su asistencia. Ahí está el trabajo puesto. Si hubiera dudas en el transcurso del fin de semana, pues háganmelas saber por Classroom. Y nos veríamos el lunes para resolver alguna duda adicional y para aplicar la primera parte del segundo parcial. Profe, ¿Eu? yo tengo una duda. ¿Cuál es el correo de...? Bueno, es que tengo que justificar una falta, pero no sé cómo hacerlo. ¿Con quién tienes que justificar la falta? ¿Cómo? ¿Con quién la tienes que justificar? Con la maestra Guadalupe de Comunicación Científica. Ah, ¿quieres ver a quién le tienes que escribir para que te la justifiquen? Es que no sé, me dijo que tenía que enviarle como un correo al subdirector, algo así me dijo, pero no sé cuál es su correo. Al subdirector de, ay, es que tiene un nombre bien largo, al profesor al PIDE, subdirector de integración social y no sé cómo se llama esto. Déjame, te consigo bien el dato y te lo mando. Mándame un mensaje privado por cualquier actividad y ahí te lo respondo, ¿no? Para decirte Ok. cuál es el área a la que debes de solicitar. Y en Sí. el directorio de la escuela debe de estar el correo al que puedes mandar esa solicitud. Ok, gracias, profe. Pero mándame un mensaje para respondértelo, por favor. Vale. Muchachos, pues gracias, que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, que esté bien. Igualmente, Adiós, muchachos. profesor. Hasta luego. Finalizo para todos, muchachos, gracias.